Dios les bendiga a todos mis contactos del canal de YouTube. Esta es la parte 3 de mi testimonio de vida. En mi último video de lo que es mi testimonio, me quedé porque en el momento que Dios selló mi frente, que Dios puso su dedo sobre mi frente, después de eso, unos 7 días más o menos pasaron, pues de un rato a otro me encontraba en mi casa. Comencé a sentir una angustia, fue justamente el 3 de abril, tipo 8 de la noche, me encontraba donde unos vecinos que me habían invitado a merendar. Estábamos viendo, recuerdo tanto la película de Zelda 7, que como estaba a la moda y la cuarentena y todo eso, pues la estábamos viendo, llevábamos apenas viéndola 1 hora y de repente comencé a sentirme angustiada cuando en todo el día no había sentido, estaba muy bien. Comencé a sentirme angustiada, como una desesperación. En ese momento yo no sabía qué me estaba pasando, ahora entiendo todo, pero en ese momento yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Mi vecina me dijo, chúpate un limón, lo hice, me comencé a sentir peor, entonces yo sentía que me iba a dar un infarto, sentía que me iba a morir. En ese momento yo le dije a ella, necesito ir a mi casa porque mi teléfono lo tenía en mi casa, necesito llamar a mi familia y también sentía dentro de mí que debía ponerme a cuenta en comunión con Dios. Y así fue. Voy a mi casa, llamo a mi hermana era justo el toque de queda, no se podía salir hasta las 2 de la tarde. Mi hermana me dice, voy a hacer todo lo posible para irte a ver. Y hasta que mi hermana vino, porque ella vive en el Recreo, yo vivo en otra vía, en Durán mismo, hasta que mi hermana vino, yo me puse a clamar a Dios. Me hice la oración de fe, le pedí perdón a Dios por mi pecado, pacté con Él, le prometí que si Él me daba otra oportunidad, yo iba a regresar a la iglesia donde yo lo había conocido a nuestro Señor Jesucristo por primera vez y que me iba a bautizar, ya que muchas veces atrás yo quise bautizarme, pero no podía bautizarme, no, ya una cosa, otra cosa, me inscribí una vez y no pude bautizarme, o si no, no tomaba bien la decisión porque decía, si me bautizo, puedo fallarle a Dios, puedo apartarme y me van a venir peores los pecados, me voy a hacer peor. Entonces por ese motivo no me bautizaba. En una ocasión que me inscribí para el bautizo, por motivo de estudios no pude bautizarme, pero entiendo que todo fue un propósito de Dios. En aquel momento que me estaba pasando eso, pues yo pacté con Él, le dije que mi casa y yo le serviríamos a Él, serviremos a Jehová, como dice el versículo de las Escrituras. Entonces fue cuando en ese momento, como me puse a clamar, Dios me tranquilizó, porque en sí lo que me estaba dando era un ataque de pánico que yo no sabía, que yo no, nunca había experimentado algo así en mi vida, por eso no sabía qué era lo que me estaba pasando. Muchas personas a las que le dan ataque de pánico se dejan ganar de los nervios y les termina dando un infarto, que es lo que ha pasado en esta pandemia. No hay gente que no ha muerto por el mismo virus, sino que gente que llevado del temor, del pánico, que no confió en Dios y se dejó llevar del pánico que nos infundían las redes, las noticias, del pánico que nos infundía el hombre, al que hay que protegerse, que usar gel, usar alcohol, mascarilla. Entonces mucha gente se dejaron llevar de todo eso y murieron de un infarto. En mi caso, yo clamé a Dios y Él me escuchó, Él me tranquilizó en ese momento hasta que llegó mi hermana, pero mi fe, mi confianza no fue suficiente porque igual dejé que me lleven a un médico. O sea, mi fe fue como un granito de mostaza, pequeño, pero aunque pequeño, igual tuve algo de fe y por eso Dios escuchó mi clamor, aunque no del todo porque Él quería que yo pase un proceso. Entonces en ese día mi hermana me llevó a un centro de salud,
Me dijeron que tenía las palpitaciones aceleradas, que tenía la presión baja, que debía controlar mis nervios, no dejar que ellos me controlen. Y bueno, en ese momento decidí pasar 15 días en la casa de mi hermana Mariuxi, que por cierto le agradezco infinitamente lo que ella hizo por mí. Que Dios la siga bendiciendo. Le quiero decir en este momento que siga orando por su hogar, que Dios va a escuchar sus oraciones, porque no hay justo que Dios desampare, que siga edificando su casa, que le confíe sus problemas a Dios, no al hombre, peor al hombre que no tiene la misma vida espiritual que ella tiene. Una persona que no tiene la misma vida espiritual que uno tiene no nos puede dar un buen consejo. Ella debe de confiarle sus problemas primero a Dios, y si desea un consejo, buscar a alguien de la misma iglesia que lleve una vida en santidad. Pero la mejor santidad y la mejor forma de ver la respuesta por parte de Dios es con ayuno y oración. Y más que todo, también tener esa autoridad que Dios nos da a los cristianos. Bueno, aproveché para agradecerle a mi hermana. Yo la amo mucho, la quiero mucho, y si ha habido alguna ofensa de mi parte o ha habido algún malentendido, pues en este momento también le pido perdón, que vivamos en amor de Cristo como debemos de vivir los cristianos. Bueno, siguiendo con el relato, pasé 15 días donde mi hermana. Agradezco también a mi cuñado, al esposo de mi hermana. Yo sé que en algún momento él también va a buscar de los caminos del Señor. A mi sobrina, las quiero mucho. Sé que ellas tienen sembrada la semilla y que Dios las va a procesar, pero ellas van a terminar también a los pies de Jesucristo. Lo declaro con la autoridad que Dios me ha dado. Entonces pasé esos 15 días, pero estos ataques de pánico se me eran repetitivos. Me volvían cada ciertos días, cada cierto tiempo. No puse mi confianza, toda mi confianza en Dios. Fui al médico asustada, pensando que tenía a lo mejor anemia, porque me sentía débil, me sentía mal, ni porque comía. Mi hermana hacía comidas nutritivas, yo también me hacía jugos por mi cuenta, igual me seguía sintiendo débil. En los exámenes me salía que mi sangre estaba bien, que no me encontraban nada. Me mandaban cosas para los nervios, para tranquilizarme, pero cada vez yo me sentía peor. En esa ocasión, una supuesta amiga me llamó a preguntarme que cómo yo me encontraba. Yo le dije, pues bueno, no es una supuesta amiga, para que ustedes puedan entender. Cuando yo andaba en pecado, consulté brujos, consulté cartas. Es por eso que los brujos me quisieron callar, porque ellos sabían que yo iba a contar mi testimonio. Cuando yo consulté a esta persona fue porque yo pasé por un proceso en donde a mí me incendiaron una vivienda. Yo no vivía allí, la tenía alquilada. Luego me enteré por qué era, pero yo quería saber la realidad, que quién había sido el que había mandado a hacer eso, porque eso fue un atentado, no contra mí, sino contra las personas que vivían allí. Entonces, a veces uno se deja llevar, y busqué a esta persona, que en sí también yo la consideraba mi amiga. En ese momento, pues ella me dijo muchas cosas que en verdad sucedieron, porque el diablo también le da potestad a estas personas para que por medio de espíritus que convocan puedan ver tu futuro. Pero si uno busca de Dios, eso se puede revertir, ese futuro puede cambiar. Lo malo no es tener el don de la adivinanza. Lo malo es usarlo para cosas malas, no para prevenir una enfermedad, no para eso. O sea, lo que sea, a Dios no le gusta la adivinanza cuando se convoca a través de espíritus, de muertos, a través de oraciones, de imágenes de otros dioses. Si uno quiere saber el futuro de uno, basta con que uno le sea fiel a Dios, se aferre a Él y le pida el don de la visión.
y Dios te va a dar, se los digo por fe, que Dios te va a dar el don de la visión y tú a través de sueños vas a saber, o a través de una palabra por parte de Dios o a través de revelaciones, tú vas a saber lo que va a suceder en tu vida. Y no solo eso, sino es que si tú tienes fe en la promesa de Dios, en tu vida te va a ir 100% bien en todo lo que tú empieces y todo lo que tú hagas. Que tu fe no sea como las ondas del mar, como las olas del mar que van y vienen. Tu fe debe de ser puesta 100% en Dios. Si hoy me atrevo a decir esto, es por el testimonio que por el proceso que Dios me ha hecho pasar. En aquel momento mi fe todavía estaba en la cuerda floja, estaba un lado de un pie adentro y otro pie afuera. Bueno, pues resulta que consulté con esta persona. La última vez que consulté con ella fue en el año 2018. Le consulté mi futuro, según yo quería saber lo que iba a hacer de mi vida. Varias cosas de las que me dijo han pasado, como por ejemplo que yo iba a regresar a los pies del Señor, que yo iba a ser libertada por el Señor, que me iba a pasar otras cosas, que alguien me iba a hacer brujería, pero no sé si la persona que ella me dijo en ese momento que era la que me iba a hacer haya sido. Lo que sí sé es que no fue así, o sea, lo que sí sé es que no solamente fue una persona, fueron muchos brujos los que se unieron y quisieron callarme, porque yo iba a decir esto que estoy diciendo ahora. Ella vio mi futuro, no sé si fue sincera conmigo, si me lo dijo todo o no, pero es malo consultar. En una ocasión que yo consulté las cartas, también la persona que a la que lo consulté, cuando sacó su primera carta, me quedó mirando con una cara como de, no sé, de asombro, y yo le digo, yo también asombrada, me le reí y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿usted qué hace aquí si usted no cree en estas cosas? Usted está protegida por alguien que no le permite que usted cree en estas cosas. Bueno, en ese momento Dios me habló, no sé qué hizo Dios, si la confundió a ella con eso, pero casi nada de lo que ella me dijo era cierto, casi nada se cumplió. Lo único que Dios me envió hasta a través de ella un mensaje, porque yo a ella le pregunté si yo iba a ser ingeniera civil, y ella lo que me dijo fue que si yo me lo proponía, lo podía conseguir. Y así fue, me lo propuse, Dios me ayudó y lo conseguí. Pero de ahí el resto de cosas no pasó nada de lo que ella me dijo. Dios la confundió, yo entiendo que fue Dios. Sin embargo, hay brujos según niveles, según categorías. Entre mayor nivel tenga el brujo, pues más fuerte es el poder que Satanás le da. En este caso puede ser cualquiera el poder que él tenga, pero mucho mayor a todo eso es el poder que Dios nos da, la cobertura que Dios nos da a su Hijo cuando le somos fiel. Entonces, mi consejo en esto, según mi testimonio, es que no consulten. No consulten, a Dios no le gusta ningún tipo de consulta a adivinos, a brujos, a hechiceros. Peor hacer trabajo de brujería para matar a alguien, peor hacer trabajo de hechicería para matar a alguien. Gracias a Dios nunca hice ningún tipo de de estos trabajos. Lo mío simplemente era consultar mi futuro, nada más. Lo hice unas 2 o 3 veces, no lo hice más. Que el Señor me perdone nuevamente por esto que yo hice, aunque Él ya me reprendió, aunque Él ya me corrigió, ya me hizo entender que no es necesario. Yo le pedí a Él el don de las visiones, y Él a través de los sueños y de visiones, Él me ha mostrado, a través de palabra por parte de Él, Él me ha mostrado todo lo que va a acontecer en mi vida. Entonces no necesitamos consultar a estas personas, necesitamos aferrarnos a Él, tener la fe en Él.
Esto de la brujería, aunque muchos digan no lo creo, esto es bíblico, esto está en las escrituras, que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ni los adivinos. Por favor, este mensaje va para los brujos, para los hechiceros, para los que leen las cartas. Vuélvanse hacia Dios. Arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de todas las muertes que han causado, de todas las enfermedades que han mandado a través de sus trabajos de hechicería, a través de sus entierros que han hecho, a través de todo trabajo que han hecho a las personas para matarlos, para atormentarlos, para secarlos, de todo entierro que han hecho para que una persona se seque y muera, para que una persona que no tiene su fe puesta en Dios se seque y muera. Arrepiéntanse de todas esas oraciones de maldiciones que han enviado a personas, a familias, incluso hasta muchos cristianos. Arrepiéntanse por el amor de Dios, busquen de Dios. Dios es un Dios perdonador, Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dios me ha mandado este mensaje porque Él aún de ustedes, Él tiene misericordia y Él quiere que se arrepientan, que busquen el bien. Muchos brujos han de decir, pero ¿cómo voy a hacer yo si este es mi único sustento? Yo no tengo otro oficio, otra profesión. No es así. Por el amor de Dios, pongan su fe en Dios y ustedes van a ver cómo Dios les da un nuevo oficio, cómo Dios les abre fuentes de trabajo, cómo Dios pone ideas en sus mentes para que ustedes puedan empezar una nueva vida en sus caminos. De todo corazón les pido, párenla en contra de mí. Aunque ustedes me manden todos los hechizos que me manden, mientras yo no cumpla mi propósito aquí en la tierra, Dios no va a permitir que nada me toque, que nada, porque estoy pasando por un proceso. Tal vez sienta que se me inflama todo el organismo, tal vez sienta que se me alteren los nervios, tal vez no sienta ganas de hacer nada, tal vez sienta debilidad, tal vez sienta problemas con mis emociones, pero Dios todos los días me da la fortaleza para que yo me pare y pueda seguir dando este testimonio, porque brujos, hagan lo que hagan, mientras yo no cumpla mi propósito, el propósito para lo que Dios me ha mandado, lo que Dios me ha permitido ver y me está permitiendo hablar, ninguna cosa de las que ustedes me envíen me va a hacer efecto. Están perdiendo sus energías. No hagan que Dios vuelva su rostro hacia ustedes y les regrese lo que ustedes me están enviando. Y sea peor la cosa por meterse con una de sus hijas. No hagan que Dios les castigue, les corrija por meterse con una de sus hijas. Mejor arrepiéntanse de sus pecados, que Dios les va a conceder el perdón y comiencen a hacer el bien. Brujos, ustedes conocen de la Biblia, ustedes conocen de la palabra. No es necesario que alguien les esté hablando. Ustedes conocen, simplemente les gusta hacer el mal, no quieren hacer el bien, no quieren dejar el pecado porque piensan que no van a tener otra forma de vivir, pero no es así. El Señor en su promesa dice que Él nos sustenta si lo seguimos a Él, si dejamos de pecar, si dejamos de hacer el mal. Aférrense a esa promesa y Él les va a cambiar su vida, Él les va a perdonar. No importa que ustedes hayan matado a través de su trabajo, no importa que ustedes hayan hecho el peor de los pecados y se arrepienten de corazón y aceptan a Jesucristo como su único Salvador, le piden perdón por sus pecados y comienzan a serle fiel a Dios y a guardar sus mandamientos, ustedes van a obtener respuesta por parte de Dios y el perdón va a venir. Créanmelo por el amor de Dios, señores brujos que se dedican a estas cosas. No más muerte para cristianos, no más muerte para personas del mundo, no más enfermedades, no más cáncer. Ustedes envían a través de sus trabajos cáncer a las personas, enfermedades como diabetes, enfermedades como artrosis,
por favor, enfermedades a la columna, enfermedades al estómago, por favor, brujos, no más de esto, no más de esto. Arrepiéntanse por el amor de Dios, busquen de Dios. Bueno, siguiendo con esto, me llama esta persona que es bruja. Espero que también ella se arrepienta. Yo ya le hablé de la palabra. Solo estoy esperando que Dios obre en la vida de ella. Estoy orando por ella. Ella me llama y me pregunta que cómo estoy. Para esto yo ya había dejado el contacto de ella, lo había eliminado. No lo había bloqueado porque no me gusta tener a nadie bloqueada en mi WhatsApp, en mi teléfono. Y dejé de contactarla. Ya teníamos varios meses que no teníamos contacto y de un rato a otro me llama. Me pregunta que cómo estaba todo. Yo sin imaginarme de dónde venía todo esto, pues en ese momento le dije que estaba pasando por un problema de salud y que sabía que igual Dios me iba a levantar. Ella me dijo, bueno, me dice, yo estoy para ayudarte. Ay, Señor, repréndela en el nombre de Jesús. Yo estoy para ayudarte y deseo que te vaya muy bien en los caminos del Señor. Yo en eso le digo, ¿y cómo tú sabes que yo estoy en los caminos de Dios si yo no he tenido contacto contigo? Y ella me dice, bueno, tú sabes que a mí Dios me revela cosas, sueños y todo ese tipo de cosas, pero en realidad ellos le llaman Dios, no a Dios, al que creó los cielos y la tierra, al que está en los cielos. A Jehová, a Jesús, ellos le llaman Dios a Satán, porque Satán es el Dios de ellos. Así que mi amado hermano en Cristo, cuando alguien que tú no creas en esa persona, que tú dudes de esa persona, te diga Dios te bendiga, tú nunca le respondas con un amén, porque tú no sabes a qué Dios Él se está refiriendo cuando Él te dice Dios te bendiga. Y si tú dices amén, tú estás recibiendo la bendición por parte de ese Dios. Cuando una persona que tú creas que ande en malas cosas, que ande haciendo pacto con el diablo, esas cosas, te diga Dios te bendiga, tú respóndele con un Jesucristo te ama. Si esa persona te responde amén, bienvenido sea. Y si no te responde nada, pues eso no es de parte de Dios. Bueno, yo le dije esto, que como si ella sabía que estaba en los caminos, pues, y ella me dijo eso, que Dios le había revelado y cosas, pero eran mentiras del diablo. En realidad ella estaba fumándome, aprovechaba cuando yo dormía para invocar mi espíritu y saber sobre mi vida. Es por eso que cuando yo me despertaba, pues yo sentía mis nervios alterados. Yo como 3 meses aproximadamente, desde ese 3 de abril, comencé a soñar cosas feas, soñaba con puras muertes, con puros entierros, con cosas horribles, pero ahora entiendo que era producto de todo lo que esta persona estaba haciendo en mi vida. Igual Dios, para fortalecerme, no me dejaba Él a un lado, Él lo estaba permitiendo, pero a su vez me estaba cubriendo. Yo me puse a buscar en la internet qué significaban esos sueños feos. Dios me ponía una palabra a través del internet, me decía que eso no era nada malo, que no debía de temer, que eso muchas veces significaba que era la muerte, un cambio en la vida de uno, que era dejar algo malo y empezar algo nuevo. Y así me fortalecía. Pero mi fe no estaba todavía bien fortalecida como lo está ahora. En ese mismo transcurso yo tuve un sueño con una vecina mía, que también contaré mi testimonio más adelante, que pasó con ella, en donde yo soñé que ella estaba en ese momento, tenía unos 4 meses de embarazo, y yo soñé que ella enterraba una cajita. En el sueño ella enterraba a la mamá, pero yo dije, Señor, ¿cómo yo sueño con esta señora si la mamá de ella ya tiene 8 años de haber fallecido? Pero en el sueño se enterraba la mamá, pero en realidad ella enterraba una cajita blanca y mi vecina lloraba desconsoladamente, lloraba. Yo estaba acompañándola en ese entierro, me encontraba con una hermana de ella,
sentada tranquila y ella se encontraba en la tumba llorando esa cajita con el papá de ella. Entonces yo en ese momento me levanté a las 3 de la mañana asustada, por un rato, pero luego oré, me tranquilicé y le conté a la hermana de ella mi sueño. Le dije que por favor no le diga nada a la persona con la que tenía que ver el sueño, porque como estaba en 4 meses de embarazo, 5 meses, no quería que vaya a estar pensando en eso y que vaya a tener un mal embarazo, que no quería que se preocupe, pero sí se lo conté a la hermana. O sea, Dios mismo hizo todo esto. Dios puso en mi sentir que debía de contar el sueño y se lo conté a la hermana. Aunque ella en este momento dice que no se acuerda que yo le haya contado eso. Pero bueno, ese es otro testimonio que más adelante lo estaré diciendo. Ese es otro testimonio que más adelante lo estaré diciendo, lo estaré conversando. Y bueno, eso fue en ese proceso, debido a que no me salía nada en los exámenes. Yo comencé a buscar en internet qué era lo que tenía, ponía los síntomas, qué era lo que tenía. Entré en depresión, 15 días, no comía, se me fue el apetito totalmente, bajé mucho de peso. Aún así yo no entendía que debía poner toda mi confianza, mi fe en Dios. Comencé a preocuparme porque era lo que tenía. Todos los exámenes que me hice, pues los únicos que me salieron positivos fue un examen de serología, en donde me indicaba que eso era positivo para lo que es artritis reumatoide. Y en un eco que me hicieron, me salió que tenía colitis, que tenía gastritis, incluso creo yo que hasta tenía úlceras por los síntomas que yo tenía cuando uno tiene úlceras. Entonces, bueno, eso fue en el mes de julio que yo me hice esos exámenes, pero para no adelantarme a eso, voy a seguir con mi relato, con lo que pasó cuando me deprimí. Todo eso fue en el mes de mayo. En ese momento yo sentía que todo esto era producto de una brujería. Dios me dio señales, no solamente con esta llamada que me hizo esta persona, sino que cuando yo llamé al pastor de la iglesia donde yo me congregaba, le conté los síntomas que yo tenía y él también me dijo lo mismo, que él sentía que eso era brujería. Y yo le pedí que por favor venga a ungir mi casa. Después de unos 15 días, creo que insistiéndole, Dios tocó su corazón y él vino a ungir mi casa. Pero no hizo oración por liberación, nada de eso. Simplemente ungió mi casa, me trajo una palabra bíblica. Yo le agradezco mucho en ese momento a Dios porque usó a este siervo como instrumento para que traiga una palabra a mi vida de luz, para que mi fe se fortalezca un poquito más, aunque no estaba fortalecida del todo. Fue en ese momento que yo comencé a levantarme un poco, pero no me sentía del todo bien aún. Luego ya se abrieron las iglesias, se empezaron nuevamente con los cultos en físico, porque hasta ese momento yo veía los cultos en forma virtual. Por eso siempre he dicho que la tecnología es buena, la tecnología es de Dios, Dios la permite, pero hay que saberla usar. Hay que saberlo usar en las cosas de Dios. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Y entre esos bienes, si tenemos un teléfono, si tenemos el internet, si tenemos una computadora, si tenemos un parlante, honrémosle al Señor, escuchando sus alabanzas, escuchando sus prédicas, leyendo sus escrituras, porque hoy en día ya no hay excusa para no leer las escrituras. Hay una aplicación de las escrituras que uno puede llevarlas en su celular. Si no le gusta leerlo, si leer le da sueño, ponga la opción de audio y no tiene que leerla. Pídale a Dios que ninguna piedra de tropiezo se ponga mientras usted va a leer su palabra y que le dé discernimiento para que usted pueda entenderla. Bueno, ya se me fue el tiempo, media hora. Si demoro más, se demora mucho más en subir los videos. Volveré con una cuarta parte de mi testimonio. Es un testimonio algo largo, pero dentro de cada testimonio Dios pondrá un mensaje para todos ustedes que les ayudará de mucho.
Que el Señor les bendiga. Será para el próximo video. En el nombre de Jesús los bendigo en este día. Que Dios dé la paz, la fortaleza y la fe que ustedes necesitan en este día para seguir en sus caminos, para seguir aumentando su fe, y que mi testimonio sea de ayuda para todos aquellos cristianos que han pasado por el mismo proceso. Dios me le bendiga a todos.